10:08 en la República Argentina. Decíamos, nos metemos en el primero de los temas. La semana pasada, mientras estábamos casi en simultáneo, mientras estábamos analizando, la semana pasada no, la anterior, mientras estábamos analizando lo que sucedía en la cumbre de Alaska, que reunió a los presidentes norteamericano y ruso, respectivamente, Donald Trump y Vladimir Putin, se daba a conocer la noticia en esos días que Estados Unidos iba a desplegar una flotilla, podría ser una flota de buques de guerra y de distintas embarcaciones de guerra que iban a estar sorteando o iban a estar navegando por aguas del Caribe bajo el pretexto de que había que controlar el narcotráfico. Y en esa elucubración hicieron todo como una especie de argumentación mediática, previo decreto y algunas cosas que pasaron, para decir o para sostener que un cartel de la droga, o uno de los que denuncian como cartel de la droga, estaba encabezado por el presidente de Venezuela, No, Nicolás uno solo Maduro. no. Le adjudicaron el cártel de los soles. No, el cártel de los soles. Dijeron el de Sinaloa. El tren de Aragua. O sea, todos encabezados por Nicolás Maduro. Y según esto la administración hay que ponerle en paraguas. Esto viene además por lo menos desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, cuando empezó incluso a plantear la posibilidad de decretar a las organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas. Esto, el primer impacto que tuvo fue sobre México. México fue uno de los que planteó: acá no va a entrar nadie, nosotros no vamos a permitir esto, los vamos a seguir laburando o trabajando nosotros como Estado soberano. Ese fue el planteo de Claudia Sheinbaum, algo similar a lo que después, a posteriori, plantearía Nicolás Maduro, con una gran cantidad de cosas que sucedieron en estas 2 semanas en relación a este tema específico, pero con, por lo menos de inicio, ¿cómo llamarlo? La amenaza latente de un Estados Unidos con buques de guerra y con armamento en el mar Caribe, cosa que despertó las alarmas no solamente en Venezuela, sino en muchos otros lugares. De hecho, hasta el presidente Gustavo Petro fue uno de los que se manifestó, más allá de si se solidarizaban o no con Venezuela o lo que fuere, planteando, bueno, esto pone en contradicción y pone en peligro no solamente a Venezuela, sino a todos los países que estamos en la región. Estamos hablando de 4.000 infantes de la Marina y de marineros adicionales en aguas que rodean América Latina y el Caribe, con este objetivo de combatir el narcotráfico, cuando bien se sabe que en realidad el 90% de las drogas pasan por el Océano Pacífico, digamos, no pasan por esta zona, y después podemos desandarlo mejor, pero tampoco es real, o por lo menos no hay comprobación de que haya algún tipo de producción masiva de drogas en Venezuela que luego llegue a Estados Unidos. Esto incluso, digamos, si desvinculamos al presidente Nicolás Maduro, incluso hablando de los propios cárteles de drogas y demás, tampoco se produce ese movimiento que Estados Unidos está denunciando, que llevó también a que valúen la cabeza de Nicolás Maduro en $50 millones digamos, remunerar cualquier dato sobre su paradero, lo cual es curioso, ya que todos sabemos que está en la Casa de Gobierno de Venezuela, ¿no? En el Palacio de Miraflores, porque tanto él como Diosdado Cabello, otra persona, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, que también tiene su cabeza remunerada por el imperio, ambos son personas, digamos, de aparición pública permanente. De hecho, como respuesta a la administración de Donald Trump, la principal medida de Venezuela fue convocar a un alistamiento masivo que se vino realizando durante toda la semana. El primer llamado había sido justamente para el fin de semana pasado, pero durante toda la semana tuvieron que sostener este alistamiento en distintas plazas del país porque no paraba de llegar compatriotas venezolanos, digamos, porque son las milicias populares bolivarianas, que no necesariamente se trata de las Fuerzas Armadas, sino de toda esta fuerza popular que Maduro salió a convocar en este anuncio de confrontación con la invasión estadounidense. Una convocatoria que, según lo que dejó ver el gobierno y lo que se pudo ver en esta semana, tuvo, digamos, su respuesta, o por lo menos esta semana nos dejó ver eso, ¿no? Que el pueblo se organizó y se sintió convocado en este plan de soberanía y paz Simón Bolívar para
según dijo Maduro, fortalecer la unión nacional en unas fuerzas populares que ya existen, digamos, son las milicias populares que ya se han creado durante el mandato de Hugo Chávez, que están integradas por alrededor de 5 millones de personas como reservistas y que son uno de los 5 componentes que tienen las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que bueno, para nosotros quizás es algo totalmente ajeno, pero que son experiencias que han servido como sostén de revoluciones. En el caso de Venezuela es uno de los principales ejemplos, ¿no? Quizás es lo que en algún momento incluso podría compararse, no digo que sea lo mismo, pero podría compararse con el planteo de Evita de armar a la CGT ante la inminencia de un posible golpe de Estado. Bueno, eso en Venezuela lo hicieron formalmente, lo hicieron institucionalmente, más allá de que no forman parte formal y todo el tiempo de las Fuerzas Armadas. Sí hay un proceso de adoctrinamiento, de formación militar. No es la primera vez que se dan situaciones de esta naturaleza. De hecho, recordemos que en el primer mandato de Donald Trump también hubo intentos de invasión, hubo intentos de desestabilización a Venezuela, y la reacción del gobierno venezolano fue, no digo la misma, pero fue muy similar. Fue, bueno, no, hay que estar en alerta. Y en esto me parece que es importante marcar que más allá de si efectivamente en algún momento a Estados Unidos se le ocurre avanzar en una invasión ya con características militares tradicionales, lo que sí termina siendo es una gran presión psicológica, no solamente para las Fuerzas Armadas venezolanas, sino para el pueblo en general, sabiendo que tienen en sus costas buques de una nación extranjera como una potencia, básicamente una de las grandes potencias como es Estados Unidos. Sí, digo, no, el imperio en su máxima expresión. Me parece que estamos simplemente reviviendo una y otra vez una política de intervencionismo siempre asociada a un justificativo distinto. En los 70 fue la lucha contra el comunismo o el miedo al comunismo. Después de la caída de las Torres Gemelas fue la guerra contra el terrorismo. Hoy es la guerra contra el narcotráfico. Me parece que nuestra región se ve obligada en cierto punto a, bueno, ver efectivamente qué importancia se le da al combate contra el tráfico de drogas, un problema que sinceramente hay que atender en nuestra región, sin dudas algunas. Digo, también recordemos que el año pasado hubo un encuentro interesante en ese aspecto entre Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, y Gustavo Petro, una especie de conferencia mutua para, bueno, tratar en estos dos países esa cuestión. Bueno, no se terminó avanzando en algunas políticas concretas, quizás es algo a revisar, en una región, por supuesto, hoy muy dividida también, muy disputada, con muchos problemas quizás para atender estas cuestiones. Pero después también me parece que la política de Estados Unidos contra Venezuela busca el aislamiento también, ¿no? de la revolución bolivariana. El hecho de que se recompense la cabeza de Maduro con tanto dinero, lo que termina haciendo es que, bueno, Maduro tiene un montón de dificultades para salir del país, digo, para participar de cumbres, para avanzar con una política exterior, con una política de cooperación con otros países. Ese me parece que también es el objetivo, ¿no? Aislar a Maduro, aislar a la revolución bolivariana y, bueno, poder justificar de alguna manera una intervención militar. Sí, lo que no le estaría saliendo, porque de hecho uno de los primeros apoyos que tuvo Maduro fue directamente de Rusia, ¿no? El canciller, de hecho, se había reunido ahí en el marco de toda esta amenaza estadounidense. Se reunieron Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, bueno, quien ha estado, digamos, en la tapa de todos los medios en las últimas semanas, como venimos repasando, pero digo, Rusia, por ejemplo, fue un país que salió a apoyar directamente a Venezuela en este método defensivo, si se quiere, un apoyo incondicional que le brindó Rusia a través de Lavrov en una conversación. Entonces me parece que también ahí lo que muestra es que esta política repetida, ¿no? de Estados Unidos, ahora con la lógica del narcotráfico, también encuentra como traba la gran desesperación de Donald Trump, que es el mundo multipolar, ¿no? Que ya no es que Estados Unidos dice:
se terminó acá y las relaciones se cortan. Lo mismo le está pasando con India, lo mismo le está pasando con Brasil, le está pasando con muchos países que se les está escapando, escapando de las riendas porque pueden continuar con sus negocios, pueden continuar con su comercio exterior, incluso sufriendo las presiones y las sanciones de Estados Unidos. Entonces, ahí está un poco lo más interesante, si se quiere, de la otra cara de esto que ya es figurita repetida, pero que ahora vemos que quizás no logra tener el mismo impacto que siempre ha buscado Estados Unidos. Yo leía del manual que nos había recomendado Laura Capote el último sábado del Instituto Tricontinental, que se llama, la arquitectura imperialista y el ataque contra la soberanía, y hacía, justamente este recorrido por los intentos incluso anteriores de invasión bajo el narcotráfico en América Latina, como fue el caso de Panamá en el 1989, y hacía hincapié en esta cuestión de volver a intervenir en la consigna de lo que es la seguridad nacional para Latinoamérica y en esta construcción de, si el enemigo lo tenemos internamente con el problema del narcotráfico, buscar a través de eso el financiamiento de las fuerzas de seguridad, como ha intentado Bush, por ejemplo, en el 89, también destinando, en este plan de la guerra contra el narcotráfico en América Latina. Uh-huh. Sí, después también resulta bastante inverosímil que la guerra contra el narcotráfico se lleve a cabo con cruceros, destructores, plataformas de desembarco, submarinos nucleares. No, me parece que, son es absolutamente desproporcionado para la supuesta misión, y ahí me parece donde uno puede hacer una lectura quizás más certera de cuáles son las intenciones que efectivamente tiene Estados Unidos. Uh-huh. Y aparte, lo irónico también es para mí que venga de un país que, mismo registrado por la DEA, tiene alrededor de 100.000 muertos al año por sobredosis, sobre todo de opioides como es el fentanilo. Plantear desde un país así con un grave problema de consumo de drogas una invasión en nombre del narcotráfico, también es bastante irónico. Sí, hay pero agrego algo de lo que decía Vivi. Hay una nota de la semana anterior en Misión Verdad, que siempre recomendamos los trabajos que hacen, que se llama Entre confesiones y omisiones de la DEA, Estados Unidos es un narcoestado, que también argumenta un poco la declaración de justamente Delcy Rodríguez, que en los últimos días salió a decir, si quieren buscar un cártel, búsquenlo, está en el norte, y lo que muestra este trabajo de investigación de Misión Verdad es como en los documentos de la DEA, primero, nunca figura Venezuela como un país peligroso, ni receptor, ni productor de este tipo de drogas. Segundo, señala, por ejemplo, algunos datos que parecen banales, pero que son súper interesantes respecto a el consumo de marihuana, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, y cómo del 97 a los últimos años se acrecentó muchísimo los grados de adictividad a través de la transformación genética de las propias plantas, sin eso tener ningún tipo de regulación. Como Estados Unidos en realidad es una cantera de lavado de dinero del narcotráfico, a través de los agentes inmobiliarios, a través de las regulaciones blandas que tiene y demás, y cómo realmente es la lavandería del mundo, Estados Unidos, principalmente del narcotráfico mundial, y como por lo menos la DEA, que se supone que es donde debe estar toda la información, ¿no? Si Estados Unidos dice que un país es un narcoestado, entonces la DEA es la que tiene que haber podido realizar el trabajo de inteligencia previo para poder argumentar eso. Justamente este organismo de los Estados Unidos no da cuenta de la incursión, de la presencia de Venezuela como un país de estas características, además de que omite totalmente el rol que ocupa Estados Unidos como, parte de este crimen organizado a nivel mundial, lo cual, dice el informe, ratifica el rol así como lo hablamos de la CIA, así como lo hablamos de las ONGs estadounidenses, la DEA es el ente legitimador del dominio estadounidense en materia de política de drogas en el mundo. Sí, me parece que además de esto, que en todo caso es el cascarón de proa de todo lo que de todo lo que se está viendo, no hay que perder de vista que Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo. No hay que perder de vista en ese contexto la cumbre de Alaska y la conversación que tuvieron Vladimir Putin y Donald Trump. Vladimir Putin, que lo decíamos, no lo pudimos plantear en el programa porque no pudo salir, pero un Vladimir Putin que no hablaba como representante únicamente de Rusia, hablaba además como representante de los BRICS en esa discusión / negociación, más allá de que la prensa occidental habló básicamente de un quilombo en Ucrania. Está más que claro que
por detrás había un montón de otras cosas que se estaban discutiendo, como por ejemplo el Ártico, como por ejemplo zonas de influencia, la cuestión nuclear. Había un montón de elementos que estaban dando vuelta y me parece que esto de mandar tropas al Caribe no deja de ser también un mensaje en esa tónica, en esa lógica u óptica de lectura, que es nuestra América o todo el hemisferio occidental, lo que los norteamericanos llaman el hemisferio occidental, lo vamos a seguir controlando nosotros. Eso termina siendo una especie de juego o de mensaje también en ese plano. Y particularmente me parece que es importante señalar, no hay que perder de vista que Venezuela, y esto lo hemos dicho, más allá de que tuvo el veto de Brasil para ingresar a los BRICS, es un actor BRICS de hecho. Es el mayor, es socio comercial, sobre todo en materia militar, de los rusos. Y ahí tienen un complemento muy importante. Es un socio muy importante en China en materia económica. De hecho, China le ha prestado mucho dinero a Venezuela a cambio de producción de petróleo a futuro. No es que son barcos que envía necesariamente Venezuela, sino que dice, bueno, yo te presto determinada plata, el respaldo es, bueno, de acá a tantos años me tenés que mandar tanto petróleo. Y con Irán también tiene una muy buena relación, y acá hablamos o traemos a colación lo que venimos señalando en más de una oportunidad de esta lógica de triángulo Primakov que planteaba este ex diplomático ruso, que planteaba la cuestión de Rusia, China e India, en ese caso como tres actores para contrabalancear a Estados Unidos. Bueno, decíamos hace algunas semanas la importancia y el lugar que había adquirido Irán dentro de los BRICS y cómo ha tenido un rol clave en modo resistencia a la lógica imperial, y en eso también tiene una larga trayectoria en este último tiempo de intercambio de información, de intercambio de experiencias con los venezolanos, de cómo incluso intercambiar crudo, llegando a aguas internacionales, cambiando en aguas internacionales de un barco a otro el crudo venezolano para que se lo lleven los iraníes, lo refinen, bla, 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 cuando Venezuela estaba en una situación complicada y no podía refinar porque tenía problemas para reponer sus piezas, etcétera, etcétera. Me parece que hay una panoplia de mensajes en simultáneo que no hay que perder de vista más allá de lo que significa el peligro latente de una posible invasión. Sí, por supuesto que el petróleo tiene que estar arriba de la mesa, digo, como lo estuvo, sin ir más lejos, cuando hablábamos del desconocimiento a la elección en la que Maduro gana la última vez. Y además hay una cuestión interesante ahí, que es que a principios de este mes, el 6 de agosto, Maduro presenta el informe semestral del Banco Central de Venezuela, revelando el crecimiento económico que tuvo el país, un crecimiento económico del 7,71% en el primer semestre del año, donde el petróleo mostró un crecimiento del 14,99%, lo que evidencia también cómo es el motor hidrocarburos se ubica de alguna manera como el principal impulsor del resto del desempeño económico en una Venezuela que está creciendo gracias al petróleo, y no es casual que 2 días después de que Maduro hace ese informe, sale la nota que publica el New York Times, donde se revela que Donald Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva dirigida al Pentágono que autorizaba el uso de fuerza militar contra cárteles de droga latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas. Es... Uno más uno. El combo. 1 más 1 es 2. El combo. Bueno, por eso es importante, como siempre decimos en el programa, tratar de analizar este tipo de hechos o de fenómenos o de hechos. No solamente quedarnos con el título, el mensaje o la bajada de una nota, sino tratar de entender en el contexto en el que se da todo lo que enmarca, engloba. También hay que tener presente que hace muy pocas semanas, los gobiernos de Colombia y de Venezuela plantearon toda una zona económica especial para tratar de recomponer sus vínculos. Vienen trabajando muy fuertemente en este sentido. Ese trabajar los vínculos territoriales y sobre todo la conectividad o los puntos sensibles entre un país y otro en la frontera o transfronterizos, también lo que puede llegar a generar es que organizaciones, y ahí sí voy al plano de organizaciones paramilitares,
no tengan el mismo peso que tuvieron en algún momento, de esto de poder entrar y salir de Venezuela como se quiera. Ahí también hay un juego con organizaciones que están vinculadas, ahí sí, a los norteamericanos, al narcotráfico y demás. Me parece que ahí también hay otra cuestión, que hay muchas de esas cuestiones que se nos pierden en el cotidiano porque son noticias que capaz que ni llegamos a leerlas, pero que son un conjunto de eslabones que van haciendo a que se tomen medidas como esta. Uh-huh. Y no es menor esta alianza entre distintos países, digo que también Colombia, porque quizás Venezuela ya viene como una historia más repetida, que Colombia esté gobernada por un presidente de izquierda es una novedad también para la región, ¿no? Porque siempre Colombia... La primera vez. Es la primera vez y siempre Después ha actuado Bolívar, como el pivote ahí como para rebotar y caer directo en Venezuela. Hoy lo sigue teniendo Ecuador también ese lugar, pero no es lo mismo. Y México también, digo, más allá de que hace años hace digamos ya más de una década que viene siendo gobernada por Morena, digamos, bueno, ya por lo que fue Andrés Manuel López Obrador. Hay una configuración regional, por lo menos de esa zona de América Latina y de Centroamérica más que nada, que tiene una formación distinta y que también hace que esta invasión tenga que ser más brutal, ¿no? O pretenda ser más brutal. El otro día justo lo escuchaba a Ancelini, un politólogo, si no me equivoco, es politólogo argentino, que además es especializado en temas de defensa y de estudios internacionales, que decía que claramente lo que se ve también con este tipo de mensajes es una suerte de repliegue norteamericano hacia lo que considera su patio trasero o hacia lo que considera su zona de influencia, que lamentablemente para quienes vivimos en este lado del mundo, es todo este continente. Es lo que ellos consideran, los norteamericanos consideran como su patio trasero o su zona de influencia, este hemisferio occidental. Bueno, lo que planteaba Ancelini es que precisamente este envío de tropas al Caribe, poder volver a hablar del terrorismo y del narcotráfico como una misma cosa, todo dentro de este mismo continente, cómo juega eso incluso en la psicología de los propios pueblos de nuestra América a la hora de entender o ver cómo está operando y qué está haciendo. Porque además el problema de las drogas es un problema real que existe en muchos de nuestros países. Claro, pero Venezuela no es el problema. Que es un poco lo que decía Delphi. La mayoría de la droga se transita por el Pacífico, no por el Atlántico. Entonces, no, incluso, bueno, hay otra nota de Misión Verdad en la misma sintonía que la que mencionaba Delphi, que se llama La gran mentira de definir a Venezuela como narcoestado, donde plantea que el último informe de la Agencia de Drogas de la ONU del 2025 no habla de Venezuela. O sea, no habla de Venezuela porque, o sea, sí, habla de Venezuela en un trayecto para afirmar que una porción mínima, o sea, solo el 5% de la droga que se produce en Colombia pasa por Venezuela antes de, llegar a Estados Unidos. O sea, solo el 5% de lo que se produce en Colombia. Ese mismo informe dice que Venezuela se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, de marihuana y de un montón de productos similares. Y lo que dice, o sea, también ese informe es, y un poco para ponerlo en perspectiva, es que, por ejemplo, en 2018, 210 toneladas de cocaína pasaban por Venezuela. Pero Colombia producía en ese momento 2.370 toneladas, o sea, 10 veces más. Y Guatemala, 1.400 toneladas. O sea, sí, Guatemala es un pasadizo de drogas 7 veces más importante que Venezuela, pero ¿por qué nadie habla de Guatemala? Dice la nota. Y porque solo produce el 0,01% del total mundial de la única droga no natural que ingresa a los Estados Unidos, o sea, el petróleo. De hecho, si lo quieren buscar, hay un montón de información. Inside Crime, que es un think tank norteamericano, que incluso tiene a ex oficiales de inteligencia de Estados Unidos, también fue otro de los que dijo esto de andar diciendo que Venezuela es un narcoestado y qué sé yo, es una pelotudez, es una locura, no hay argumento. De hecho, Donald Trump no presentó ninguna prueba fáctica, ningún papel, nada que diga. Por lo cual, la tesis de la cuestión del juego psicológico, de la presión geopolítica por un interés muy concreto y real que se llama petróleo, oro negro, como le queramos decir, tiene cada vez mayor relevancia, peso a la hora de discutir esto, y cada vez es más evidente. Me parece que ahí hay otra cuestión. Cuando fue el primer mandato de Donald Trump, que también quisieron hacer algo parecido,
encontraron algún grado de rebote mayor. Hoy me parece que fue, si bien no fue tan masivo, fue más contundente y hubo menos credibilidad en eso que se estaba planteando. Veremos cómo sucede porque, como siempre decimos, estos son hechos que hay que seguir porque siguen teniendo repercusiones, porque siguen habiendo aristas y cosas que podemos analizar. Hacemos una brevísima pausa escuchando algo de música y a la vuelta arrancamos con el segundo tema que está vinculado, aunque no parezca.